En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30. Mateo 19, versículos 16 al 30. ¿Estamos listos? He aquí vino uno a él y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado, ¿qué más me falta? Le dijo Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Pero cuando el joven oyó las palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Cuando los discípulos lo oyeron, se asombraron en gran manera, diciendo: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay pues para nosotros? Jesús les dijo: de cierto les digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que deje casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o campos, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Amado Señor, bendito eres. Gracias por la belleza de tu palabra. Gracias por el privilegio de estar aquí en medio de toda la congregación para adorarte con la predicación de tu palabra. Señor, llena este lugar de la presencia tuya en el poder de tu Santo Espíritu. Espíritu, fluye con poder. Te necesitamos. Señor, que no sean palabras humanas, que no sea simplemente verbo de hombre, sino que sea tu mensaje, tu palabra, la que nos llene. Bueno, muy bien. No sé si ustedes se han puesto a pensar alguna vez en la vida eterna, ¿cierto? Sí. De hecho, yo creo que esa es una de las motivaciones por las cuales nosotros llegamos a los pies de Cristo, es pensar que hay algo más que simplemente lo que nos ofrece el mundo, que eso no es todo, ¿cierto? ¿Amén? Bueno, muy bien. Y todos necesitamos sentir que hay una cierta seguridad de que hay un sentido para lo que estamos viviendo, que la vida tiene algo más. Desafortunadamente, tristemente, estamos en un mundo que no vende eso, sino que nos habla de buscar las oportunidades en el aquí y en el ahora. Es como querer buscar el cielo en la tierra. De hecho, eso es de lo que yo estaba pensando cuando Rafael hablaba hace unos minutos acerca de las personas que tienen vicios,
en la droga, en el alcohol. Están buscando de alguna manera que aquello que deberían estar buscando en el Señor lo tengan a través de una sustancia, así sea por unos minutos, así sea por unos segundos, por lo que dura el efecto de ese fármaco, sentir que la vida tiene un sentido, una diferencia. Eso es muy triste, porque pasa el efecto y viene la tristeza, y por eso es que sucede que viven deprimidos. Se deprimen, se entristecen, y después, cuando ya se borra totalmente el efecto, el cuerpo como que les pide y se llenan de una ansiedad terrible. Ansiedad y depresión, las marcas del adicto, de aquel que está buscando fuera de Dios lo que solamente está en Dios. Y yo creo que en gran parte era lo que le estaba sucediendo a este hombre. Primero veamos qué era lo que él quería ver. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo esta pregunta? ¿Qué he de hacer para heredar, para alcanzar la vida eterna? Y hemos estado hablando del polvo a la gloria, ¿cierto? Que fuimos creados por Dios, sacados del polvo, y que el Señor nos está llevando a través de la vida y vamos a alcanzar finalmente la gloria, ¿cierto? Y nosotros lo vemos o lo pensamos como el llegar algún día a la presencia de Dios. Sí, tiene que ver, pero yo creo que es mucho más que eso y empezamos a vivirlo acá. La experiencia de la vida con Dios es mucho más que simplemente llegar al cielo, ¿cierto? A un lugar físico o espiritual, solo Dios sabe cómo es, en el cual vamos a gozar de la presencia continua de Dios por toda la eternidad, por siempre. Eso es más de lo que nos podemos nosotros imaginar. Pero bueno, ellos lo estaban buscando a través de los mandamientos, así como algunos lo buscan en las drogas, ¿cierto? Ellos lo buscaban en los mandamientos. Ellos eran personas religiosas, los judíos del tiempo de Jesús. Era raro encontrar a una persona que no hubiera sido enseñada en la ley, ¿sí? Para todos el proceso de su crecimiento implicaba aún estar sumergidos en el estudio de la ley desde muy pequeños y por el resto de su vida. Y entonces aquí es donde viene la pregunta de nuestro joven, y es acerca de esa ley. Y se dice que se ha citado mucho, se dice que el número de mandamientos que encontraron los judíos, eso es un cálculo que hicieron los doctos, los maestros de la ley judíos, que encontraron en total 613 mandamientos, ¿cierto? 613, que es el número de mandamientos. Y el Talmud señala que fue un rabino, el rabino Simlai, por allá en el siglo III después de Cristo, ¿cierto?, quien hizo esa categorización. Y que después un sabio muy conocido para los que hemos pasado por el colegio por curso de filosofía, y para mí que estudié medicina también, porque fue un médico muy famoso en esos tiempos, 1100 y algo, Maimónides, un judío, ¿sí?, que vivía en Andalucía. Él era españolito, español, bueno, sefardí para ser exacto. Y él dijo además, no, dividámoslos. Y hay 248 mandamientos positivos, es decir, aquellos que dicen haz esto. Y hay 365 que son negativos, los que quieren decir no hagas esto. Pero ¿ese es el número exacto? ¿Qué relevancia tendría? Pues hay otros que han hecho conteos distintos y surgen dificultades, ¿no? Si el mandamiento aparece en Éxodo y a la vez aparece en Deuteronomio, ¿cierto? Porque eso sucede, ¿cierto? ¿Se cuentan como uno o como dos? Y hay mandamientos que uno puede considerar que son como explicación o como una especie de jurisprudencia de los otros, ¿cierto? Entonces viene aquí la confusión y dice uno, bueno, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y esa pregunta también se le hicieron una vez al Señor. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? No solo eso, ¿qué mandamientos son obligatorios? Y entonces la Iglesia Católica los dividió entre los mandamientos que al infringirlos eran pecado mortal y los otros que infringirlos era pecado venial. Y así se vuelve una serie de reglas, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿se puede alcanzar acaso la vida eterna cumpliéndolos? ¿Se pueden cumplir los mandamientos?
Son importantes cuestiones si estamos pensando que alrededor de el cumplimiento de los mandamientos vamos a llegar a la vida eterna. Por eso es que así podemos entender la preocupación de esta persona que llega hasta el Señor. Entonces, con ese marco de referencia, vamos a empezar nuestro estudio. Siempre tengamos en cuenta la lectura que hicimos del Salmo 119. Ahorita vamos a ver por qué. Creo que aquello que nos ofrece el mundo no es suficiente. Y de hecho para este joven judío así fue. Porque entendemos que esta era una persona que tenía posición y riqueza. ¿Cómo lo sabemos? Y es que tenemos que reunirlo. Hay 3 relatos de este mismo episodio en 3 evangelios. Uno está en este que estamos leyendo de Mateo, en el capítulo 19. Hay uno que está en el evangelio de Marcos, capítulo 10. Anótenlo si quieren, 17 al 22. Siempre es bueno hacer las comparaciones y ahorita vamos a ver algunas cosas que nos suman uno y otro. Y en el evangelio de Lucas, que está en el capítulo 18, en los versículos 18 al 23. Y ahí tenemos nuestro cuerpo de lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, se dice en el relato de aquí que era un joven, ¿cierto? En el versículo 20 dice, lo anuncian así como por encimita, que era un joven. O sea, era alguien menor de 40 años. Eso es lo que quiere decir la palabra joven, ¿sí? En el contexto es alguien menor de 40 años. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a esa edad era rico. Versículo 22. Y no solo eso, sino que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, dice que este joven era un magistrado, un principal. Según la versión principal, era un dirigente. Entonces era una persona especial, ¿cierto? Alguien que podría considerarse que era un privilegiado. Y en ese tiempo se consideraba que aquel que tenía todas esas cosas era bendecido por Dios y era una señal de que esa persona tenía la eternidad. Pero él no sentía eso. Algo había en su interior. A pesar de que era una persona especial, una persona muy capaz y una persona emprendedora. Porque era raro que uno se pudiera decir que uno era rico a los 40 años, porque siempre ahí, hasta una edad muy avanzada, eso dependía de la familia, ¿no? Entonces los familiares eran los ricos y él todavía era joven y no había llegado a esa edad en que se puede decir por sí mismo que era rico. Pero además tenía un lugar de dignidad en la comunidad. Una persona especial, pero una persona con una percepción de algo que le estaba haciendo falta, de que lo que tenía no era suficiente. Por eso es que hoy tenemos esa misma percepción en las personas. Él tenía, dentro de los términos de lo que hoy llamamos en el mundo autorrealización, él lo tenía. Si miramos en la filosofía del mundo actual, si yo logro mis objetivos, aquello que yo me programé y que yo pensé que era el centro de mi vida, entonces yo estoy realizado. Y si estoy realizado, soy feliz, ¿cierto? ¿Ha oído alguien esa teoría? Sí, esa teoría dice que soy feliz si logro esa es la felicidad máxima, la autorrealización dentro de nuestro mundo secularizado. Y la autorrealización implica que yo debo tener títulos, que debo tener riquezas, que debo tener honores, todas esas cosas. Y por eso vemos esa persecución, esa búsqueda de esa situación dentro de la gente normalmente. Y muchos hablan, yo quiero a los 20 años ya tener mi primer millón. Me refiero a $1.000.000, porque $1.000.000, pues sea mucho, ¿cierto? Entonces van a la búsqueda, eso lo ve uno mucho allá en el país del norte. Yo quiero tener mi primer millón y esa es la señal de que alcanzaron el éxito, cuando ya tienen los 4.000 millones de pesos, ¿cierto? Y esa es la búsqueda por la fama, por el reconocimiento, por eso no tienen hijos, porque si tienen hijos entonces no pueden hacer el posgrado, no pueden hacer el negocio, no pueden hacer todas las cosas que necesitan, ¿cierto? Por eso no se dedican a otra cosa distinta, porque hay que buscar y buscar y buscar. Pero este joven lo había logrado, muy seguramente él ya tenía su primer millón, ¿cierto? Bueno, yo no sé, de shekels, sin embargo, con dudas. Y por eso se acerca al Señor y dice, maestro,
¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? ¿Qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Fíjense que estaba buscando algo que le permitiera saber a ciencia cierta que él sí estaba en la plenitud. Eso era lo que él quería. Y por eso uno diría, bueno, ¿y qué entendería esta persona por la vida eterna? Porque la vida eterna es mucho más que ir al cielo cuando uno se muera. Y muchos puedan decir, hoy estamos pensando, hay 3 personas muy queridas para nuestra comunidad que se fueron a estar en la presencia del Señor y uno dice, alcanzaron la eternidad. Y es verdad, sí, pero esa eternidad es solamente la culminación de haber vivido una eternidad en la tierra. ¿Qué quiere decir la eternidad? La eternidad no es un hecho en el tiempo, ¿sí? Es una especie de estado. Yo puedo vivir la eternidad en la tierra y el infierno en la tierra, si es verdad. Porque la eternidad es simple y llanamente una vida de relación con Dios. Si yo tengo una vida de relación con Dios, he entrado en la eternidad, he entrado en el reino de Dios. Ahora, eso se culminará y será una realidad plena cuando yo llegue allá. Porque entonces, como decimos cuando cantamos, cara a cara le veré, ¿cierto? Entonces ya, si había alguna duda, despejada totalmente, allá estaremos en su presencia, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces no se trata de una vida extensa y para siempre, en una nubecita, con alitas, con una cítara, o con eso por ahí, saltando y brincando de nube en nube. No, no se trata de eso. Se trata de una vida plena en Dios, eternidad. Pero él percibía que eso era lo que le faltaba, que no lo tenía, ¿cierto? Y para hacerlo entonces le pregunta al Señor y dice, dame el listado de las cosas que tengo que chulear, ¿cierto? La clave del éxito. Y entonces él llega allá y ve que el Señor, ese rabí que además no era como él rico, que no era como él prestigioso, que no tenía mando entre el pueblo de Israel. Curioso, ¿no? Porque dentro del pueblo de Israel, él era el que debía haber parecido como alguien exitoso y alguien que podía optar por la vida eterna. No ese rabí que de pronto ni casa tenía, que andaba por ahí, ¿cierto? Que no tenía grandes vestiduras, no tenía ni dónde recostar la cabeza, pero él percibe que esa persona es la que tiene la respuesta. Vamos a ver lo que significa guardar la ley. ¿Y qué es guardar la ley? Si es una lista de requisitos o qué es. Muy bien, el Señor le dijo. Además que cuando le contesta, estas cosas tenía el Señor. Y a veces a mí, porque a veces también me lo hace a mí. Y yo digo, ay Señor. Y es que yo le tengo una pregunta y Él me responde con una pregunta. Y entonces, ay sí. Dice, Él le dijo, el Señor, versículo 17, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Él quería saber cosas rectas, cosas correctas, eso es lo que quiere decir la palabra bueno, ¿sí? Cosas bien hechas, ¿sí? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno, ¿sí? Y aquí el concepto de bondad hay uno solo que es justo, hay uno solo que es recto, hay uno solo que es benevolente, que es perfecto. Ese es Dios. Pero, bueno, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, aquí me gusta, por eso tomé esta versión, porque en otras dice, obedece los mandamientos. Y sí, incluye obedecer los mandamientos, pero es mucho más guardar los mandamientos. Entonces, tenemos a un joven que quiere hacer lo que es bueno, lo que es correcto, con el fin de llegar a la vida eterna. Y el Señor le responde, espérate, tú tienes el enfoque equivocado, porque en cuanto a bondad, solo Dios es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, y con esto quiere decir una existencia plena, el verdadero éxito, la verdadera realización en la vida, es decir, una vida de gozo, la vida de gloria en la presencia de Dios. Recuerde que vamos del polvo a la gloria, ¿cierto? Esa vida de gloria solo la tienes en la presencia de Dios. Tienes una respuesta aquí, guarda los mandamientos. Uy, entonces el Señor está enseñando que hay que
guardar la ley. No. Él no le está diciendo que tienes que cumplir con un listado, chulear y pasar el examen al final. Vamos a ver lo que quiere decir. Vamos a ver. Porque el joven le responde, listo, tengo que guardar los mandamientos, para eso soy bueno. Porque desde chiquito yo he aprendido y me han enseñado, y yo creo que me sé, aunque en ese momento no habían formulado los 613, yo creo que yo me sé, digamos, los 613. Ahí voy bien. Entonces él le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles tengo que seguir de esos? ¿Cuáles son los que tengo que cumplir? Jesús le responde, hace una enumeración, pero fíjense muy bien porque la enumeración no es una enumeración al azar que hace el Señor. Él se enfocó en unos. Dice, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y le incluyó uno que no está en el decálogo, pero que es la suma de los otros. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan? Que ese de ama a tu prójimo como a ti mismo es la suma de la segunda tabla de la ley. Entonces aquí tenemos un listado que no fue exhaustivo, ¿cierto? Él no le dio los 613 mandamientos y le dijo cúmplelos, sino le hizo como una especie de resumen de la segunda tabla de la ley, los mandamientos que tienen que ver con la relación con los demás. Y por eso es que él lo redondea cerrando con ama a tu prójimo como a ti mismo, como quien dice, mira, ama a tu prójimo. Vámonos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que amar a tu prójimo es el cumplimiento de la ley. Entonces, el Señor y Pablo estaban de acuerdo, ¿cierto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces el joven, que todavía no entendía, porque todavía estaba esperando un listado de aquellas cosas que eran ciertísimas para heredar la vida eterna, como que para él no hay todavía satisfacción. Él quería agarrar el cielo con las manos y además era un muy buen religioso, ¿cierto? Agarrar el cielo con las manos y a punta de religión, ¿sí? Dice, todo esto he guardado, todo esto. ¿Qué más me falta? ¿Por qué? Porque es como si le dijeran, pero Señor, si es por eso que yo estoy aquí, yo cumplo todos esos mandamientos, yo lo hago, estoy seguro. Y casi que podría uno decir que el Señor le diría, ¿estás tan seguro? Y vamos a ver. Todo esto he guardado, ¿qué más me falta? Yo siento aún que algo me falta. Faltaba lo principal, ¿sí? Guardaba la letra de la ley, pero dentro de su espíritu era un transgresor. Y él lo sabía, él lo entendía. Y es aquí donde quiero que vayamos. Aquí tenemos la suma de la palabra de Dios, que es la verdad, ¿cierto? Y alguno tal vez pudiera pensar, voy a aprendérmela toda y sabérmela y aplicarla y seguro yo voy a ser una persona sin tacha, una persona que tiene derecho al cielo, ¿sí? Y se esfuerzan. Y yo no digo que sea malo, yo digo que eso tiene uno que hacerlo. Tiene uno que escudriñar esta escritura de cabo a rabo, pero no debe olvidar una cosa, que el cumplimiento de la letra de la ley, de lo que dice la palabra de Dios, no es lo que me lleva a la vida. Lo que me lleva a la vida es la persona que está aquí personificado, que es Jesucristo, quien cumplió la ley, y en el cumplimiento de la ley de nosotros tenemos esa vida. Y eso no lo podemos perder de vista, porque sí, hacemos énfasis en los 10 mandamientos, y hay que hacerlo, pero ojo, porque dice en la palabra que la letra mata, pero que el espíritu vivifica, ¿cierto? Entonces, la letra sin el espíritu es muerta, por más bella que sea. Muy bien, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta? Y el Señor le dijo, se la puso grave. Vamos a ver. Le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Recuerdan el listado que le había hecho el Señor anteriormente? ¿Y cómo se lo redondea y lo cierra? Diciéndole, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo,
yo lo he guardado. Pero entonces, cuando le dice esto, dice que él se entristeció. Esperen, no que sí amaba a su prójimo, él había dicho que amaba a su prójimo. Pero es que él, ¿qué entendimiento tenía de prójimo? Él tal vez consideraba que su prójimo era el dignatario que era a su mismo nivel. O sea, el que estaba a su lado, pero no un pobre zarrapastroso, un mendigo. Ese no es mi prójimo. Pero el Señor les aclaró, no, quiere ser perfecto. Cuando le dice quiere ser perfecto, no quiere decir que tiene que ser una persona totalmente impoluta, no, nada de eso. Sino que si quieres llegar a esa vida eterna, tienes que desprenderte de aquello a lo que le has dado el primer lugar en tu vida. Porque hoy tenemos una cultura que le ha dado el primer lugar a tantas cosas, a la fama, al dinero, al prestigio, al poder, al conocimiento, a los títulos, a la posición, a los placeres. Todo eso, si eso constituye el primer lugar en tu vida, y no es menos malo el que se droga que el que está buscando la posición de dignidad sobre todo. No es peor el borracho que el que estudia y estudia y estudia porque quiere alcanzar a través de eso la realización. Y le dice que si todo eso lo haces a un lado, si vendes tus bienes, en este caso el que tenía las riquezas como algo principal, y se lo doy a otros, es decir, si amas de verdad a tu prójimo, al que necesita, si pones todo lo que tú tienes al servicio de los demás, entonces tendrás un tesoro en el cielo. Pero ahí no acaba todo. Hoy acababa todo. No, ¿qué más le dijo el Señor? Ven, sígueme. Entonces, aquí uno entendería, ay, claro, ir caminando detrás de él. Entonces el Señor va para aquí, yo voy para allá. Si el Señor va para acá, yo voy para allá. Sígueme. No, es lo que quería decir. El mismo camino que yo tengo es el que tú tienes que tener. ¿Y cuál era el camino? ¿A dónde llevaba el camino del Señor? ¿A dónde? ¿A dónde? A la muerte, a la cruz. Él tenía que seguir a Cristo hasta la cruz, es decir, morir a sí mismo. Y ahí estaba la clave del éxito, porque le dice, si quieres ser perfecto. Y es que aquí se trata, de alguna manera, de la receta para la vida eterna. El know-how, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo llegar a la vida eterna? ¿Cómo llegar a la vida eterna? Fácil. Haz a un lado todo aquello a lo que le has dado el primer lugar en tu vida y toma la cruz. Ahí está. Entonces tenemos a este joven delante de Cristo, Dios mismo encarnado, en la misma bondad, el que es bueno está delante de él, que le pide que renuncie a su éxito, que ha trabajado tan meticulosamente, que manifieste su amor al prójimo, que renuncie a todo lo que ha representado su fortaleza y que lo siga hasta la cruz. Yo entiendo al joven. Yo lo entiendo. Ahorita decimos, ay, mire, él mismo se negó la oportunidad. Pero es que yo lo entiendo. Yo lo entiendo si él estaba inmerso en esa mentalidad que es la misma que tenemos hoy, de tratar de alcanzar la realización a través de tantas cosas que no son sino vanidades. Seguir al Señor significa obedecerlo. Es estar dispuesto a seguir sus pasos. Es anhelar ir a la cruz, a morir. Entonces aquí hay que renunciar. Para este hombre significaba renunciar a la comodidad, renunciar a la fama, al prestigio, a los bienes materiales, que eran los que le daban todo eso que tenía, y también a su religiosidad. También tenía que renunciar a ella. También tenía que renunciar a la vanidad de creer que a través de la obediencia de los mandamientos iba a lograr la vida eterna. Porque
De hecho, el Señor mismo le mostró que no lo estaba haciendo. ¿Quiere decir eso que yo debo ser alguien que deseche los mandamientos? No. Porque seguir al Señor significa obedecer los mandamientos. Pero aquí la motivación es distinta. La motivación al obedecer esos mandamientos que encontramos en esta preciosa palabra no es alcanzar la vida eterna a través de ellos. Es caminar de la mano del Señor al ir siguiendo esa ruta, a través de Él, experimentar y vivir la vida eterna en la comunión con Él. Eso es lo que significa. Significa por eso que el Señor les dijo que si su justicia no era mejor que la de los fariseos y los escribas, no iban a entrar al reino de los cielos. Porque lo que significa tener una justicia mayor es que obedezco los mandamientos, pero mi motivación es caminar la misma senda del Señor. Por eso Él me dice, sígueme. Amén. Bueno, ahí vamos poco a poco. Significa que todo se deja por seguirlo. Pero si hacia allá iba la situación de este joven, entonces iba a perder un montón de cosas. Entonces aquí es donde le plantea el Señor, ¿cierto? Y vamos a ver qué decisión va a tomar. Y hoy el Señor te está haciendo la misma pregunta. No sé qué es aquello que tú le has puesto el centro en tu vida. No sé si alguien me está viendo ya. ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Qué es aquello en lo que tú tienes depositado el valor principal? Tu norte. El Señor hoy te está diciendo, todo eso que para ti es importante, hazlo a un lado y sígueme. Uy, nos está invitando a la vida de ascetismo, a irnos a una montaña por allá a orar nada más. No. Quiere decir que todo eso debe tomar el lugar que debe ser y el primer lugar lo debe tener el Señor. Y el primer lugar en mi corazón debe ser seguirlo, buscarlo, vivir en su voluntad, cumplir los mandamientos, claro, porque eso significa amar a Dios y amar al prójimo, que es lo que uno tiene que hacer. Amén. Ahora, amén, gloria a Dios. ¿Qué decisión iba a tomar este joven? Vamos a ver, estamos aquí expectantes y dice, pero cuando el joven, ahí es donde dice que era joven, oyó la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Él esperaba una solución a su angustia interior, que necesitaba la relación con Dios, pero el entendimiento tenía de que no era así. Algo que le añadiera a lo que ya tenía. Pero la respuesta del Señor es, no puedes tenerlo aferrado a esas cosas. Tienes que renunciar a esas cosas y tienes que soltar las prebendas que eso significa y así podrás tener la plenitud. Pero él amó más el mundo, amó más las prebendas, porque él no estaba dispuesto a soltarla. Y eso nos pasa mucho. Esa es la dificultad que tenemos mayor para seguir al Señor. Es que todo aquello en lo que depositamos nuestra confianza no lo queremos soltar. Nos parece muy difícil, porque de pronto para el joven significa que deje de tener esos amigos con los que pasa tan chévere. ¿Sí? Porque si sigo a Dios, entonces no, ¿cierto? No voy a poderme ir de rumbita. ¿Sí? De pronto no puedo, para el que le gustan las reuniones sociales, no voy a poder tener los drinks que tengo, ¿no? Porque el Señor me está de pronto pidiendo otra cosa. O si yo doy el diezmo y doy las ofrendas, entonces no me va a alcanzar para el carro nuevo que quiero tener. Pero todas esas cosas, ¿sí? Entonces esperamos una solución que no nos implique dejar todo, pero el Señor no nos deja esa opción. Dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra vez el concepto de la eternidad, ¿cierto? Permanece para siempre. Y es que si uno se pone a pensar desde una perspectiva de Dios, ¿qué es lo que deberíamos nosotros hacer? Seguir todas esas cosas es tonto, es estúpido. Perdón, usted está siendo muy duro. No, es que es la realidad. Porque todo eso se acaba. Nadie se lo lleva. Y aún, aunque llegaras al final de tu vida con muchas riquezas, no te las llevas a donde vamos. Y en este mundo, en cualquier momento, todo eso en lo que tú depositaste, tu felicidad, tu plenitud, se desvanece y demuestra ser una especie de castillo de naipes. El Señor lo llama construir la casa sobre la arena. Porque en cualquier situación en que llegues a perder por alguna razón un negocio mal hecho, los amigos que estaban contigo por tu riqueza se van. El prestigio que tenías se va a diluir. La salud que valorabas tanto. Y aquí hay un concepto. Y es aquellos que dicen, oye, y a mí me lo dicen muy seguido, imagínense, soy médico. Porque todos los que llegan a mi consulta están angustiados porque han perdido su salud. Y es normal. ¿A quién le gusta estar enfermo? Alce la mano el que está feliz con la enfermedad. Yo la bajo. Porque yo no estoy feliz con un estado de enfermedad. Pero existe dentro del mundo la falsa presunción de que si yo tengo salud, tengo todo. ¿Sí o no? Porque, y además me lo dicen, ¿cómo está? No, bien. Y me lo dicen con frecuencia. Es que si uno tiene salud, tiene todo. ¿Lo has pensado? Espero que no, gracias. Pero si lo has pensado, desengáñate. ¿Sabes por qué? Porque algún día, no importa la buena salud que tengas, la fortaleza física, el ejercicio que hagas, la dieta que sigas, los medicamentos que tomes, las visitas al médico que hagas, no importa, tarde o temprano te enfermarás. Y tarde o temprano de algo que te enfermes te vas a morir. ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos? Entonces, ¿por qué vivimos con ansiedad persiguiendo eso? El doctor me está diciendo, ese doctor me está diciendo que no me tome los medicamentos, que no vaya al médico. No, no te estoy diciendo eso. La motivación nuevamente debe ser la correcta, no la que tenía el joven rico. La salud es la motivación errónea que corresponde al dinero en el joven rico. No es que el dinero sea malo. Lo que estaba malo era basar todo ahí, su poder, su prestigio, todo en el dinero, en la fama, en el prestigio. ¿Sí? Hay los que dicen en la salud. Y no, ¿por qué? Yo me he preguntado, ¿por qué esta persona que tiene 80 años, que tiene 85, que tiene 90, y créanme que cada vez veo personas de más edad en la consulta, ¿por qué esta persona vive tan ansiosa? ¿Por qué está tan ansiosa? Y yo les digo, pero mira, has pasado por tantas cosas en la vida y estás aquí, mal o bien. ¿Por qué te angustias? Ya debías estar, era tranquilo, ¿cierto? No quiere decir estar pensionado. Yo digo que una de las cosas peores que le puede pasar a un ser humano es que lo pensionen. Porque es como declararlo muerto en vida. ¿Sí? No, debe haber algo más. Listo, dejas de hacer ese trabajo, pero hay más cosas que puedes hacer, darlas. Si sigues vivo, si sigues teniendo vida es porque el Señor te necesita para algo. Yo quisiera a los 80 y tantos como tiene mi pastor seguir así como él de activo y le envidio esa actividad. No lo puedo seguir en esa actividad que tiene. ¿Por qué? Porque tiene un motivo y sabe muy bien que no existe la famosa pensión. Hay unos que dicen, cuando yo me pensione voy a ser feliz.
Otro error. ¿Sabías que la mayoría de los infartos ocurren el primer año después de la jubilación? Triste. Entonces ahí tampoco está la plenitud de la vida. La única forma en que tú puedas acceder a la vida eterna es deshazte de todas esas cosas en las que pusiste tu confianza, ponlas al servicio de los demás, es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo y sigue al Señor. El Señor se la puso clarita, pero el joven se entristeció. Pero aquí nos dice una cosa muy simpática, que los discípulos quedaron boquiabiertos. No podían entender que el Señor les dijera que era muy difícil para un rico, es decir, alguien que ha puesto su confianza en las cosas del mundo, entrar al reino de Dios. Todavía no la tenían clara, el Señor tenía que aclarársela. Y como solía suceder muchas veces con el Señor, Él se lo explica mejor a sus discípulos. Y nosotros que somos discípulos, Él no lo va a explicar. ¿Sí? Entonces ellos dijeron, entonces, ¿quién podrá entrar al reino de los cielos? Es decir, ¿quién va a gozar de esa vida eterna tan anhelada? Y aquí dice que el Señor los miró fijamente. Y yo no me imagino cómo debe haber sido la mirada del Señor. Penetrante hasta los tuétanos. ¿Cierto? Les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces no es que te vuelvas una zeta, así como hizo San Francisco de Asís, que dejó todo atrás y que se fue allá a vivir abrazó la hermana pobreza. No. Y no voy a juzgar ahorita a Francisco de Asís, persona además a quien admiro mucho como de las cosas que hizo. Sino que no se trata de eso. Porque Dios sí puede hacer que el rico entre al reino de los cielos. Dios sí puede hacer que el sabio, que el entendido, que el intelectual, que el que ha alcanzado la fama, siempre y cuando haya hecho a un lado todo eso como su centro de vida y lo siga. Porque para Dios sí es posible. Y el camino de la cruz es el camino perfecto para encontrar la plenitud de la vida. Porque el Señor dijo, el que ame su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, por mí, la ganará. Amén. Bueno, ahí vamos llegando entonces hacia el final de nuestra disertación. Entonces Pedro le dice, bueno, ahí está. Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Pedrito. Espera un momento, tú estás pensando en retribuciones, ¿cierto? Tú estás pensando de pronto en el día en que yo me manifieste con gloria y sean echados los romanos. Y que todo eso, la casta esa de sacerdotes, de saduceos sea echado fuera y entonces cuando yo me entronice, entonces tú vas a venir acá y vas a gobernar conmigo. ¿Qué recibiremos? Y el Señor le dice, no le dijo que era malo haber renunciado a todo eso. Nunca se lo dijo. Le dijo y le aclaró muy bien que todo eso que había renunciado lo iba a tener con creces, ¿sí? Pero no dentro del concepto de la riqueza del mundo. Me explico. Para mí, en mi caso particular, durante mucho tiempo significó una enemistad con mi familia de sangre, cuando vine a los pies del Señor. O sea, de alguna manera yo perdí papá, mamá, hermanos. Tengo todavía un hermano que piensa que yo soy un apóstata. ¿Sí? Tengo una hermana que me tolera. Mi mamá sí me quiere porque las mamás sí. No importa, mi hijo, que usted sea borracho. No importa que usted sea apóstata, yo lo amo. Sí. Pero gané una familia que es grande y aquí está. Eso es. Ahora, yo soy muy consciente de que a raíz de que gran parte de mi vida se la he dedicado al Señor, y con esto no quiero ni alardar ni mucho menos, es algo que yo mismo he hecho
Y a veces el maligno me acicatea con eso. Mire el Mercedes que tiene su colega. Mire que ellos pasaron las vacaciones en Europa y usted le tocó irse allá a Bucaramanga a pasarlo con su suegra. Mire ¿sí? Ay, yo quiero cambiar mi carro. No me dan las cuentas. Y veo que mis compañeros llegan con un carro nuevo. ¿Viste yo? Señor, yo te estoy sirviendo. Sí. Y soy muy consciente que por gran parte de eso es que no tengo más bienes materiales, pero no me quejo. Me va bien. Yo estoy tranquilo. No me falta nada. Lo que decía el pastor es muy cierto. Puede pasar hambre un ángel, pero yo no he pasado hambre. Ni en las peores he pasado hambre. Y he estado en las peores. No pasé hambre un solo día. No tuve que dormir en la calle. Nada de eso. Una maravilla. El Señor siempre es fiel. Pero todo eso que ellos tienen, esos afanes, y además los veo, se afanan por eso. Corren detrás de todo eso. Alardean el carro. Y yo digo, Señor, ¿yo qué me toca? No, tranquilo. No te preocupes. ¿De qué soy dueño yo? Me dice el Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. ¿Tú eres mi hijo? Sí. ¿Tú eres heredero? Sí, ya, tranquilo. Ah, bueno. No te imagines que vas a tener las riquezas del rey Midas, pero sí eres una persona que tiene una riqueza mucho más grande que todo lo que ellos puedan tener. Todo eso lo he ganado. No lo tendría si hubiera seguido como el joven rico que se entristeció y pasó de largo. No cometas el error hoy de pasar de largo si el Señor te está diciendo que hay algo que tienes que dejar. El llamado a seguir a Cristo es un camino difícil. No es fácil. Él no le dijo al joven que iba a ser fácil y él lo entendió muy fácil, rápidamente, y por eso se entristeció y se fue, ¿cierto? ¿Por qué? Porque exige entregarlo todo. Yo no puedo quedarme con nada, ¿sí? Pero la consecuencia de seguirlo a Él es una vida en la plenitud tan anhelada. El corazón del hombre sabe que es así y clama por ello, por ese algo más, algo más, algo más que todo lo que tienen. Al estilo Rockefeller, ¿cuántos millones de dólares son suficientes para ser feliz? Él decía, uno más. Necio, no entendía, cuando tuviera ese más igual iba a necesitar otro más y no iba a ser feliz. Por eso es que nosotros debemos tener el clamor del salmista. Y aquí es donde quiero que veamos cuál es la relevancia de la ley en la vida del cristiano. La verdadera relevancia de la ley no es que no necesitemos cumplir la ley, hay que cumplirla. Pero la ley debe estar escrita en el corazón. Debe dejar de estar en un libro que es hermoso, que es precioso, para que se encarne en mi corazón. Dijo, y tendrán la ley escrita en el corazón. Y allá es donde está la ley del Señor. Y ese es el clamor. Miren, ahora volvamos sobre ese Salmo 119 que leyó Jimmy. Dice, enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Y ustedes me van a decir aquí cuáles las acciones principales, ¿cierto? Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré ¿de qué? De todo corazón. Dirígeme por la senda de tus mandamientos porque en ella encuentro mi solaz. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. Confirma tu promesa a este siervo, como lo has hecho con los que te temen. Líbrame del oprobio que me aterra, porque tus juicios son buenos. Yo amo tus preceptos. Dame vida conforme a tu justicia. Y aquí hay una cosa que no sé si ustedes lo detectaron, y espero que se hayan dado cuenta. Y es que aquí el actor o el que acciona todo el tiempo es el Señor. Enséñame, dame, dirígeme, inclina, aparta, confirma, líbrame, dame vida. O sea, no es lo que yo hago, es lo que Dios hace en mi vida.
Pero todo eso me lleva ¿a qué? A que yo cumpla los mandamientos. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria del Señor. Porque si yo vivo en el carácter de mi Señor, de mi Dios, entonces vamos a hacer de nuestro entorno algo mejor, de nuestra familia mucho mejor, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país. Y el reino de los cielos se extiende, se extiende, se extiende. Amén. Oramos. Amado Señor, danos el enfoque correcto. Aquí es donde quiero yo pedirte, Señor. Quiero pedirte, oh Dios, que se encarne tu palabra en nosotros. Que nos libres de toda la vanidad en la cual hemos puesto nuestra esperanza. Tal vez haya un hermano aquí que haya puesto su confianza en el dinero o en los placeres, en la droga, en la posición, en el reconocimiento, en la aceptación de sus amigos, de sus compañeros. Que piensa tal vez que no puede vivir sin la rumba. Señor, yo no digo que eso sea malo y yo sé que tú quieres que disfrutemos de tantas cosas. Pero no queremos que eso sea el núcleo, el centro de nuestra vida. Que tú seas el centro de nuestra vida. Eso es lo que es bueno. Es lo que necesitamos, Señor. Por eso estamos aquí, por eso nos gozamos al tomar la cena. Porque, Señor, estamos celebrando que tú eres el centro, que tú eres la vida misma, que porque tú fuiste a la cruz nosotros tenemos el acceso pleno, la autopista a la eternidad. Gracias, Señor. Que caminemos contigo, que no seamos como ese joven que tuvo el más, su prestigio, el gobierno, la fama, el dinero, sino que estemos dispuestos a hacer a un lado todo aquello que es un estorbo para seguirte de corazón. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén.